con la senadora que no fue a la escuela, Lili Telles. La senadora Lili Telles, que no fue a la escuela, compartió el día de hoy esta iniciativa. Ahí está la iniciativa. Esta es la iniciativa con la que Lili Telles pretende que el presidente López Obrador vaya a la cárcel. No, escuche ustedes, se lo voy a poner en pantalla grande. Dice la señora, aquí lo voy a hacer grande para que se vea completo y demás. Ahí está. Senadora de la República por el estado de Sonora, bla, 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 choro mareador, propone a la honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juicio político al presidente de la República al tenor de lo siguiente. El texto original de los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes a las responsabilidades de los funcionarios públicos no contempló la figura que hoy conocemos como el juicio político. Fue hasta la reforma constitucional en materia de responsabilidades de los servidores públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 82 cuando se estableció el juicio político para los servidores en el artículo 110 constitucional. El juicio político, y explica aquí que es un procedimiento constitucional que inicia en la Cámara de Diputados al constituirse un órgano de acusación ante el Senado de la República que se erige en un jurado de sentencia cuando servidores públicos del más alto nivel jerárquico en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones. Sobre el particular, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente especifica que los actos o las causas que motivan el juicio, y son los previstos en el artículo 7º, a saber, redundan en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de buen despacho, el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior y violaciones sistemáticas o graves a los planes y programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y las leyes que determinan el manejo. No procede el juicio por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. De conformidad con los artículos 110, tercer párrafo constitucional y octavo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones del juicio político consistirán en la destitución del servidor público en su inhabilitación. Este proceso inicia con la denuncia contra alguno de los servidores públicos señalados en el artículo 110 y baja el tema y dice, considerando que el 19 de febrero de 2021 se reformó la Constitución Federal para establecer que el presidente ya puede ser juzgado por la probable comisión de cualquier delito, hoy tenemos la oportunidad de perfeccionar el régimen de responsabilidades para el primer mandatario mexicano, pero ahora que sea de carácter político y administrativo como lo es el juicio político. Por lo tanto, se propone que el titular del Poder Ejecutivo Federal también pueda ser sujeto a este procedimiento de responsabilidad oficial en el caso de que incurra en alguno de los supuestos antes señalados y tendría las mismas sanciones de destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún otro dentro del sector público. Lograrlo sería una valiosa oportunidad para acabar con los privilegios de protección o inmunidad procesal o fuero que tiene el presidente de México en el caso de que incurra en alguna causa que amerite ser enjuiciado políticamente por el Poder Legislativo Federal. Recordando en todo momento que cuando rindió protesta al asumir el cargo de presidente de la República, se comprometió a cumplirlo. Cabe señalar que distintos países del mundo lo contemplan y menciona Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Menciona también que en todo sistema político, choro mareador, y aquí viene lo interesante. Dice Lili Telles que en el artículo 110, en el texto vigente, dice, podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito, jueces y de distrito, consejero presidente, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los órganos
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, ministros de la Corte y de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho. O sea, el mismo choro mareador que les acabo de leer del artículo 110, solo que integrando al presidente de la República para que sea sometido a un juicio político. Y a ver. En noviembre del año pasado, el Senado, y me voy a ir a la Gaceta del Senado, aprobó que suprime fuero constitucional al presidente de la República. Votaron incluso por separado la eliminación del fuero para senadores y diputados. Se acordarán que fue un tema ahí complicado. Con esta modificación cambiará el curso de la historia. Para el PAN se trata de una farsa. El proyecto de decreto fue enviado, que se reformó el artículo 108 y el 111 de la Constitución. La Asamblea votó en contra del dictamen de las comisiones dictaminadoras, modificaron la minuta, hubo presentaciones por parte de los diputados, por parte de los senadores. El presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. Y a eso me voy. Lili Telles quiere promover también el juicio político, pero es mucho más grave el quitarle el fuero, la inmunidad procesal al presidente por cualquier delito. Este es el detalle aquí. Aquí está el detalle. Aquí también está ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere reformar Lili Telles? Aquí es donde la riega. Si bien no es lo mismo la inmunidad procesal que el juicio político, la finalidad es la misma. Y Lili Telles propone en su reforma que el presidente pueda ser sometido a juicio político y eventualmente encarcelado por cuestiones que podría ser encarcelado cualquier ciudadano común, violaciones a los derechos humanos, y justo acá lo dice la iniciativa de Lili Telles, ¿no? O sea, ella, a ver, el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones a los derechos humanos, este es un delito. Ataque a la libertad de sufragio, también está considerado. La usurpación de atribuciones es un delito. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motiva algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. Violaciones sistemáticas graves a los planes, programas y presupuestos. Todo esto está considerado como traición a la patria. O sea, esto podría entrar perfectamente como traición a la patria. La usurpación de atribuciones es un delito por el cual pueden procesar a cualquier funcionario, delito. Violaciones a los derechos humanos es un delito por el cual pueden procesar a cualquier ciudadano cuando las cometa. El ataque a una forma de gobierno republicano, representativo y federal. Esta parte es una estupidez, perdóneme usted que lo diga, porque, a ver, Lili Telles quiere literalmente encarcelar al presidente por su forma de pensar. Porque el señor no está atacando al gobierno republicano ni representativo federal, ¿eh? El señor es un demócrata. Y la señora no lo sabe o no ha estudiado lo suficiente. Pero, y es curioso, porque aquí abajito dice que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Entonces, la señora quiere hacer un juicio político por lo que no se puede hacer un juicio político, que es la mera expresión de las ideas del funcionario, que es el presidente. Ahí está el error de Lili Telles. Son dos errores particulares, porque me regreso a la Gaceta y aquí dice: para señalar el artículo 111, para proceder penalmente en contra del presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los términos del artículo 110. Ahí está. Eso es lo que quiere Lili Telles. ¡Ya se aprobó! Ella quiere reformar el artículo 110, en el cual se tienen que basar los senadores para proceder penalmente en contra del presidente. O sea, es una tontería que la señora quiera reformar algo que ya existe, que se reformó, que se aprobó. ¿Dónde estaba Lili Telles cuando esto se aprobó? Los panistas en su momento dijeron que esto era una locura, ¿no? Que era un puro show. Lo mencionaron una y otra vez, y una vez, y otra vez, y otra vez. Ella
Por supuesto que se incluye no se puede desincluir de la propuesta, ojo, porque así está la legislación vigente. Aquí está la legislación vigente, ¿no? ¿Qué es la que no les gustó? Todo lo que tiene que ver con senadores y diputados, servidores públicos, no les gustó. Por eso pidieron votarlo por separado. Que al final les pasó exactamente lo mismo. Cualquiera de ellos puede ser sometido a juicio político o a el desafuero si cometen algún delito, el que sea, y no les gustó. No es, y lo digo en serio, quizás en lo único que se equivocó el texto, pues es en decir, se le quitó el fuero al presidente. No, no se le quitó. La protección existe. ¿Por qué existe la protección? Por personas como Lili Telles. Por personajes como Lili Telles que quieren someter a juicio a un presidente por solamente pensar como piensa y que al final, porque a Lili Telles le parece que está siendo contraproducente para la República, que hasta este momento no lo hemos comprobado porque no ha pasado, pues Lili Telles quiere incluso ir en contra de su propia propuesta cuando ya fue aprobada la propuesta original que le quitaría el juicio, o sea que no, es más, el juicio político está de más, porque por los delitos que Lili Telles lo quiere someter a juicio político, lo pueden procesar penalmente actualmente, pero ¿qué es lo que requieren? Mayoría en el Senado. Requieren hacer una denuncia y que el Comité de Vigilancia del Senado determine si es necesario o no es necesario. Ahora, la señora se equivoca en su propia propuesta porque dice que tiene que pasar a la Cámara de Diputados y no. En el caso del presidente, exclusivamente en el de él, es algo que lleva la Cámara de Senadores. Los diputados llevan todo lo demás. O sea, si alguien le quiere quitar el fuero a Lili Telles, tiene que denunciarla y solicitar a la Cámara de Diputados que le quite el fuero. Y entonces la Cámara de Diputados iniciará el proceso. En el caso exclusivo del presidente, es una atribución que tiene el Senado de la República. Y el Senado de la República recibiría el dictamen, determinaría si existen elementos o no, y eventualmente procedería. Pero Lili Telles, y me encanta porque puso en su tweet que ahora que esta iba en serio. Señora, póngase a estudiar en serio, por piedad. Quiere aprobar algo que ya fue aprobado. Esto es lo que más pena da. Fue aprobado desde el año pasado. Desde el año pasado. Los del PAN dijeron que esto le daba al titular del Ejecutivo Federal la narrativa, donde el presidente decía, solamente yo me puedo sacrificar, ahora les pido a los legisladores que lo hagan también. Se enojaron porque ellos también se las aplicaron. Hubo una molestia a los panistas en ese momento, porque ellos estaban incluidos en la lista y no quisieron. ¿Y qué es lo que pasó? Que se separa la votación y apenas este año se completó esa votación en la que también se le puede quitar el fuero a los senadores y diputados por cualquier delito. Antes, al presidente de la República solamente se le podía someter al desafuero, a este proceso de desafuero, si cometía traición a la patria. Exclusivamente traición a la patria, nada más. Así que eso convertía un poco imposible el quitar el fuero al presidente, porque dependía de qué considera usted que es traición a la patria. O sea, quedaba mucho a la interpretación en qué considera usted traición a la patria. Y los delitos eran muy graves, muy escandalosos, y cualquiera podía alegar que no era traición a la patria, sino una mala decisión política. Es como el daño moral. Es como el daño moral. Es bastante interpretable por los abogados. Entonces, era muy complicado determinar si un presidente había cometido traición a la patria legalmente en un proceso. Por eso no se aplicaba. Hoy por hoy, si el presidente va y roba una casa, lo someten a juicio político, bueno, le quitan el fuero y a prisión. Si el presidente se roba un celular, exactamente la misma dinámica. Si se roba un champurrado o un pan, exactamente la misma dinámica. Si el presidente viola derechos humanos, exactamente la misma dinámica. Si el presidente atenta contra la Constitución, exactamente la misma dinámica. Y lo que quiere Lili Telles es hacer algo que ya está aprobado. ¿Neta, mamá? ¿Neta? Esa es la ridiculez de Lili Telles. Querer, o sea, se quiere ver brillante cuando pues solamente quiere enfatizar, salud, productor,
Solo quiero enfatizar el tema del juicio político cuando está implícito en lo que hoy por hoy pueden quitar el fuero al presidente. Esa es la dinámica, pues, que quería compartirles, y justo con los textos del Senado. O sea, no es como que no es mi lógica, no es lo que se me ocurrió, para que me entiendan. Es más, les voy a leer los artículos 108 y 111, que son estos artículos en donde, pues, justamente vienen, aquí me los mandó el señor productor, que está en 2 partes, lo que Lili Telles, pues, no termina de ubicar, ¿no? Que son como tal los reformados, pues. Miren. Ya es del Diario Oficial de la Federación, con su última publicación en la Constitución, pues. A ver. Partamos del primero. Nada más porque me gusta enfatizar tanto, sobre todo con una senadora que se jacta de, ay, yo sí sé lo que vengo a hacer aquí. ¿Cuál? Mis polainas. ¿Qué dice el artículo 108? Ahí se los va. El artículo 108 habla de las responsabilidades. El artículo 108, ya reformado en febrero de este año, dice: durante su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Esto es lo que se reformó. Para los efectos de las responsabilidades que alude el título, se repuntarán como servidores públicos los representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados, y en general cualquier persona que desempeñe un empleo o cargo público, ¿no? Aquí ya viene, esta parte de hecho ya la habíamos leído, porque justo la tocamos con el proceso de cabeza de vaca. Pero el artículo 108 dice que el presidente podrá ser juzgado por cualquier delito, ¿no? O sea, no solo traición a la patria, sino que cáigale cual cáigale, el que usted quiera. Luego, el artículo 110, que es el que quiere reformar la senadora, que está aquí, dice lo siguiente. Le voy a ampliar más. A ver. Este es el que también leímos cuando hablamos del proceso de cabeza de vaca, pero este es juicio político. Los ejecutivos de las entidades federativas, ya leí una parte por lo que venía en el de Lili Telles, dice: las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza del servicio público. Para las sanciones a las que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara. No se puede hacer más para arriba porque esa imagen me hace efecto, pero pues menos la hacemos para acá. Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en un jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente. Voy a hacer un análisis más profundo de lo que en realidad quiere Lili Telles. Más allá que intentar meter a presión al presidente López Obrador, tienen miedo de que se reelija. Algo que el presidente ya ha explicado N cantidad de veces. Cada que le preguntan, cada que alguien se lo dice, cada que se lo insinúan, dice: me voy a ir a la chingada a escribir libros, literalmente. Y Lili Telles quiere que quede muy enfático que ahora que la Cámara de Diputados tiene más diputados de los que antes tenía, del PRIAN-RD, caiga en ellos, no en los senadores como tendría que caer por ser el presidente. Quiere que caiga en los diputados la responsabilidad de inhabilitar al presidente López Obrador para desempeñar cualquier cargo público. Para eso es el juicio político. No es tanto para encarcelarlo, porque sabe Lili Telles, y esto es neta, que no pueden encarcelarlo porque no ha cometido ningún delito el presidente. Pero su intención es que de alguna manera se le pueda bloquear y lo puedan correr. El problema más grande que ya se dieron cuenta estos funcionarios, senadores, el PRIAN-RD, es que para mala suerte de ellos, mucha gente podría votar el próximo año en la revocación de mandato para que el presidente se quede. Incluso personajes que no están de acuerdo con el presidente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una continuidad política. Estamos hablando de un estado de gobernabilidad.
Y aunque no les caiga bien el presidente, hay sensatos dentro del PRIAN-RD o dentro del grupo conservador que entienden el tema de la gobernabilidad y que no van a buscar arriesgar esa gobernabilidad por una revocación de mandato y remover a un presidente que fue electo democráticamente, porque no está discusión si fue electo democráticamente o no, el presidente lo fue. Entonces, lo que quiere Lili Telles y este bloque es, para curarse en salud y no tener tanto miedo, buscar hacerle un juicio político para inhabilitar al presidente para que no pueda ocupar otro cargo y de alguna manera bloquearlo o correrlo por si efectivamente, como muchos esperamos, gane la revocación de mandato y se quede en la presidencia de la República. Esta es una idea muy frena, para que me entiendan, ¿no? Lo que quiere ahorita es una idea muy frena. Me parece curioso porque si la senadora, y lo vuelvo a decir, fuera tantito más inteligente, sabría, y se delata sola en realidad, que si el presidente, al presidente, mijos, mijas, justo por el tema de la gobernabilidad, no se le somete a un juicio político. Se le somete a que pueda ir a prisión. Porque los delitos que puede cometer un presidente, más allá de ser políticamente correctos o incorrectos, son delitos que cobran vidas, son delitos que perjudican vidas o benefician vidas. Por eso son delitos. Por eso al presidente se le quita el fuero si es necesario que se le quite. Porque no es un juego de niños. No estamos jugando a ver si el presidente decidió bien o decidió mal. No estamos jugando a ver si se gobierna o no se gobierna. Se está gobernando un país. Y si a la señora no le gusta lo que está pasando en este país, pues se puede ir muy a la fregada. ¿Para qué? A ver, la señora llegó engañando al pueblo. Llegó con cara de morena y se pasó al PAN. Siempre siendo panista, siempre siendo conservadora. La neta, los que se dejaron engañar por Lili Telles, mis más sinceras disculpas. Pero la señora, panista, 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 toda la vida ha sido. Llegó con cara de morena, los traicionó y ahora ella es la abanderada de buscar una manera de meterle freno al presidente López Obrador, porque es lo que quiere, meterle freno al presidente a través de esta iniciativa de juicio político porque sabe que no ha cometido ningún delito, saben que no les alcanza para sacar al presidente y quieren meterle un freno a través del juicio político. Por eso quiere reformar el artículo 110, cayendo en contradicciones, cayendo en ridiculeces, cayendo en pleonasmos legislativos, como les digo yo, de querer aprobar algo que ya está aprobado. Si de ella tuviera elementos de verdad para quitarle fuera al presidente, para someterlo a un juicio, ya lo hubiera hecho, ya hubiera seguido el protocolo, ya hubiera presentado la denuncia en la Fiscalía y hubiera iniciado el proceso en el Senado de la República. No lo ha hecho porque no hay elementos, no tiene cómo. Entonces busca que ahora se le pasara la bolita a los diputados para que ellos hagan un montón y eventualmente hagan lo que ellos no pueden hacer en el Senado porque no existe delito, no existe juicio político que le pudieran aplicar al presidente solamente por pensar distinto. Y de hecho, su propia propuesta cae en ese pleonasmo porque dice que no puede someter a juicio político por la mera expresión de una persona. El presidente se expresa todos los días. ¿Qué quiere hacer Lili Telles? No tiene cabida su propuesta. Son distintos términos que tienen un mismo objetivo. Es un juego de niños querer aplicar un juicio político a un presidente para que no vuelva para que no caiga pues en volver a un cargo. Y a ver, aquí el tema incluso más grave es esto. Esa situación se la deberían de haber aplicado a un Felipe Calderón. Y es que, a ver, una vez que ocupas el cargo más alto en este país, una vez que eres presidente de la República, ya no regresas. Ya no regresas a la Cámara de Diputados, ya no regresas a la Cámara de Senadores, ya no lo haces, ya no hay más. Una vez que obtienes tu cargo máximo como presidente de la República, ya no puedes tener otro cargo. Y ahí hay otro error de Lili Telles. Esos son los errores de Lili Telles, que lamentablemente la señora se exhibe sola. Una vez que ya eres presidente de la República y que llegaste al máximo honor de ser presidente, no puedes volver a ser otra cosa. Ahí tienen a Felipe Calderón. El señor intenta regresar, pero no lo puede hacer él. Por eso mete a su esposa. Esa es la dinámica. La señora debería de regresar a la escuela. La señora de verdad debería de regresar un poquito a la escuela o mínimo tomar cursos legislativos, porque lamentablemente la está regando bien gacho. Y justamente muchos me dicen qué es lo que quiere hacer Gustavo Díaz Walter. Y sí, Gustavo Díaz Walter pues está detrás de Lili Telles. Así que la pregunta ni siquiera sería pregunta.
a qué intereses Lili Telles sirve, pues allá sabe quién. Y no es al presidente, efectivamente, es al Gustavo Doyos Walter, a Claudia X González, a esas personas que no quieren que voten los del sur, a esas personas que no quieren que voten los pobres, a esas personas que sienten que por tener privilegios son más inteligentes que los demás. Y me encanta cuando Lili Telles manda a la gente a la escuela. Yo también la regreso a la escuela. Deje de cometer pleonasmos legislativos por piedad. Pórtese seria. Le quedan 3 años. Lamentablemente para nosotros le quedan 3 años. Por piedad, deje de hacer el ridículo y ya siéntese, señora.